Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la literatura, como en la fabricación de las vajillas de porcelana, se precisa de preparación, moldeado de la idea y de los personajes, la cocción del texto a fuego lento para proporcionar la más agradable experiencia estética. La descripción de la porcelana siempre ha ocupado un lugar en las letras por su belleza y simbolismo. La porcelana imprime distinción a un estilo de vida, pero también es una metáfora de la fragilidad y la fugacidad de nuestra existencia. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 197 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Este es un capítulo muy delicado protagonizado por Inmaculada Aguilera. Inma es doctora en Educación y Comunicación Social, creativa multidisciplinar que destaca por su faceta de escritora. Inma ha ganado el Premio Ateneo Joven de Sevilla en el año 2016 y ahora acaba de publicar su última novela, La Dama de la Cartuja, un relato centrado en la mítica fábrica de vajillas, porcelanas y lozas finas, la Cartuja Pigman de Sevilla. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Inma, gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Faltaría más. Inma, antes de nada, si tienes antecedentes coleccionistas, seguro que alguna compilación tendrás. Y te lo advierto porque muchos me decís que no sois coleccionistas, pero tenéis películas, libros... La verdad es que, bueno, yo lo reconozco, yo colecciono muchas cosas. Sí, a mí me gusta. Bueno, aparte de los libros, ¿no? Que eso creo que es interesante que lo tenga toda persona que quiere escribir, que le gusta escribir, leer mucho. Tengo bastantes librillos, menos mal. Me gustan mucho los productos de papelería, marcapáginas, bolígrafos raros, libretitas y luego me gusta coleccionar cubos de Rubik. Estupendo, eres de los nuestros, pero por cierto, también tienes una selección de habilidades que es increíble. Eres una creativa total, porque docente, escritora, ilustradora, actriz de doblaje. Bueno, ¿me dejo algo? Bueno, se relaciona también un poco con el tema del doblaje y eso, pero me gusta también mucho la música. Y alguna cosilla me guardo bajo la manga que nunca se sabe. Recursos no te faltan. ¿Cómo te interesaste por las cerámicas y las lozas de la fábrica La Cartuja Pigman de Sevilla? Bueno, esto viene por muchas razones. A mí siempre me ha gustado el arte y por alguna razón es verdad que siempre he mirado las vajillas de la Cartuja de un modo especial. Me han destacado frente a otras y eso ha sido toda la vida, ¿no? Incluso el 202 rosa. Me llama especialmente la atención porque a mí me gusta mucho la cultura asiática. Me gustaba ese contraste que tiene del filo de las flores, tan sevillano, tan nuestro, pero ese centro, ese diseño central asiático. Y eso siempre estuvo ahí y cuando yo gano el Ateneo Joven de Novela de Sevilla, hace 8 años, vivo cosas muy bonitas en la ciudad y se me quedó esa sensación de tengo que hacer algún día una novela que hable de la historia de Sevilla o algo de Sevilla que refleje estas emociones tan grandes que he sentido. Y entonces en un momento dado y yo me planteo hacer La Dama de la Cartuja. También está la cerámica de Triana, que es muy buscada. Sí, evidentemente, y además hablo de ello en la novela, hago ese contraste precisamente de la cerámica a la loza industrial de Pigman, esa propuesta que trae él desde el año 1841 en Sevilla, y lo contrasto con los siglos de historia de la cerámica trianera, ¿no? Que tiene también un valor y un sello de identidad propio. Y hay una sinergia importantísima en aquellos años entre lo que es la fábrica y lo que es la cerámica trianera y me pareció muy interesante el tema. Para la documentación de La Dama de la Cartuja, ¿cómo lo hiciste? Pues en general cada vez que abordo una novela histórica hago el mismo procedimiento. Bueno, yo me he situado bastante en el siglo XIX, me siento muy, muy cómoda en él, pero es curioso que es lo suficientemente cercano, lo suficientemente lejano como para que haya un proceso de primero mucha lectura en el tema en cuestión,
no solo libros, sino también mucho artículo científico, tesis doctorales, hay una lectura previa. Esa cercanía me permite pues trasladarme al sitio en cuestión, hacer un trabajo de campo y ver, digamos, los restos que quedan, pues como en este caso era el monasterio de Santa María de las Cuevas, es el actual Centro de Arte Contemporáneo Andaluz, pero conserva esos hornos botella y las instalaciones originales, ¿no? Aunque están un poco remodeladas y tal, pero se puede visualizar, hacer un trabajo de visualización, igual que el taller Montalbán. Y luego creo que es interesante el recuerdo. Ahí también está la cercanía. Estamos hablando de más de un siglo de distancia, pero es el tiempo suficiente como para poder escuchar guías turísticos, hablar con los sevillanos y las sevillanas y que ellos te cuenten, pues, por ejemplo, ¿sabes quién es Carlos Pigman? ¿Qué sabes de él o qué puedes decirme? Y eso te refleja la huella que ha dejado el personaje histórico. Y para mí esos 3 factores son vitales para abordar una obra así. Nos comentas que ambientas la novela en un periodo histórico bastante convulso, ¿no? Porque hubo revolución industrial, social y política. ¿Encuentras algún paralelismo entre el siglo XIX y este siglo XXI que nos atraviesa? Sí, hay muchas cosas. Y eso me está pasando ahora que me están dando más feedback de la novela, ¿no? Que ya la están empezando a leer y tal. La gente se interesa por el tema a nivel histórico, por la historia de la fábrica, por saber de la cerámica cartujana y tal, pero se quedan por el tema de los personajes y los sentimientos. Los sentimientos es una cosa que no cambia mucho. Cambian las circunstancias de la época y eso es lo bonito, ¿no? El reflejar pues otros ambientes y otras circunstancias y otras maneras de pensar. Pero es curioso que los sentimientos no cambian. Y también el tema de el temor a lo desconocido, ese momento en el que irrumpe este señor que es británico, pero que se siente profundamente agradecido con la ciudad de Sevilla porque le está dando mucho éxito económico y empresarial y él de verdad quería hacer una propuesta autóctona de Sevilla con su industria, pero es cierto que la gente nada más lo vio llegar, los sevillanos trianeros tenían mucho miedo a que él le fuera a imponer pues sus sistemas, ¿no? Y sus maneras de trabajar. Pero hubo una sinergia ahí. Yo creo que hoy en día también es curioso que estamos en el momento tecnológico, bueno, porque es el momento de las redes sociales, la IA. Quizá es cuestión de ver cómo se adaptan esas nuevas herramientas y que seamos nosotros como las utilizamos en lugar de que ellas nos utilicen a nosotros. Entonces, ese concepto del temor, la adaptación que siempre ha habido en el ser humano, a mí me resulta muy fascinante y claro que se vive hoy en día también y se vivió en aquel entonces. La historia de la fábrica de la Cartuja Pigman es apasionante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El proceso de fabricación, la innovación, las condiciones laborales? La verdad es que estábamos hablando precisamente del tema de qué es lo que se repite, ¿no? Las condiciones laborales a mí me han parecido lo más bonito y realmente es lo que me enciende la bombilla. Yo me pongo a leer sobre Pigman y ese respeto que tenía por el arte sevillano para incorporarlo a su sistema, que venía de allí de Staffordshire, pero él quería que los sevillanos lo aprendieran. Pero es que luego también me parece muy interesante que él sí quería tener bastante mano de obra femenina. Esto era también muy común en la cigarrera, lo vemos en la obra Carmen, ¿no? De Prosper Mérimée, ¿no? Pero con la loza pasaba igual. A él le gustaba la mano de obra femenina y yo veo que, claro, al principio de los tiempos de la fábrica, la mano de obra femenina se restringe a lo que serían las operarias y las que ponían las estampaciones, las calcas, pero luego es verdad que van ganando las mujeres más puestos de importancia, que eran las oficialas, las jefas de equipo o de taller, y a mí eso me inspira porque veo que los que hacían los diseños eran caballeros burgueses de escuela y entonces a mí eso me parece muy interesante y por eso retrato distintos momentos de la fábrica y empiezo hablando pues que en todos momentos de toda la historia seguro que habría mujeres con mucho talento y ver qué impacto podía tener ser mujer talentosa y estar solo encaminada a ser operaria en contraste con una mujer que ya sí podía tener oportunidad de trabajar en el taller de diseño. Nos comentabas que has hecho un trabajo de estudio de campo muy extenso, documentación, y hay bastante obra literaria acerca de la porcelana. Es un asunto especialmente
protagonista de novelas que va de jarrones chinos a la guerra del opio. Sí, porque tiene algo mágico en verdad. Yo no lo había pensado hasta que pues escucho y leo académicos como Alfonso Pleguezuelo, Antonio Limón, Beatriz Maestre. Precisamente, aunque siempre ha sido la nobleza la que viene a interesarse por todos estos productos que están desde hace siglos, evidentemente, y se consideran incluso productos exóticos, ¿no? Traídos desde fuera, pero la burguesía es un estamento social que precisamente está en medio de esa nobleza que viene a recibir sus privilegios por sangre, y los estamentos más bajos de la sociedad, estos son gente que obtiene sus beneficios económicos por el esfuerzo y por su inteligencia de inversión, ¿no? Y ellos lo que hacían era un estilo de vida de organizar muchas reuniones, muchos invitados y durante mucho tiempo. Y en ese sentido, una de las cosas más interesantes por las que vienen a desarrollar la loza es precisamente el que era una fórmula que aguantaba muy bien el calor y era muy resistente. Y esto viene a venir a nuestros tiempos en el sentido de cuándo usamos nosotros la loza cartujana que hemos heredado de nuestros padres y nuestras madres. Pues precisamente cuando nos reunimos todas las familias, sin vernos en mucho tiempo, pues en una Navidad, por ejemplo, ¿no? Y esto se sigue manteniendo. Es curioso porque tiene ese misticismo de ser discreta, porque viene a sostener nuestros alimentos y a estar ahí de fondo, pero es mágica porque nos atrapa el interés. De repente acabas el plato y estás en la cháchara de Navidad y miras el plato y dices, uy, pero y está tan bonito, lo teníamos por ahí. O sea, interesantísimo el tema de la loza, la cerámica, la porcelana, sí. Desde luego que sí, son piezas de vitrina, pero para protagonistas los de tu novela, que son desde aristócratas a obreras, mujeres poderosas, muchas mujeres poderosas contra viento y marea. Sí, para mí era importante retratarlo precisamente por esa realidad que yo constato al contrastar las fuentes, de decir, pues sí que había bastante mano de obra en la Cartuja, mano de obra femenina, y van adquiriendo puestos más importantes. Y para mí sí que era de interés retratar a esas mujeres que vivieron entonces con todas sus circunstancias y cada una en su sitio, los problemas tan distintos y al mismo tiempo tan similares que debieron de experimentar. Entonces yo sí quería hacer una reflexión, poner esos personajes en escena, porque como decía Víctor Hugo, yo no juzgo, yo lo que hago es retratar circunstancias que se daban en la época. Y además me parece interesante no solo exponer a esas mujeres con todos sus problemas, sus circunstancias, sus deseos, sus sueños, sus frustraciones, sino contrastarlos también con otros señores que se cruzan con ellas y vienen a destacar también su talento en un mundo que lo mismo no sabía apreciarlo de verdad. Nos hablas de señores, la influencia de los empresarios británicos en Andalucía que estuvieron presentes desde las minas de Huelva a las bodegas de Jerez y, por supuesto, la aventura de la Cartuja Pickman. Eso ha sido algo muy típico también cuando abordé el excéntrico señor D. de Málaga. Había mucha gente que se sorprendía que mis personajes leyeran autoras como Jane Austen o las Brontes, que en el siglo XIX en Málaga, por ejemplo, se hablaba más inglés y francés que español. Y aquí pasa un poco igual. En las minas de Río Tinto también había mucho británico, y en Sevilla, por supuesto, viene Charles Pickman, aunque todo hay que decirlo, volvemos a lo mismo. Charles Pickman, británico, que nace en Londres, se cría en Liverpool, se viene a Cádiz y luego a Sevilla y se enamora de la ciudad y se siente agradecido a ella, y a él le gustaba que le llamaran Don Carlos porque se sentía un sevillano más y quería valorar el arte sevillano y que lo conocieran en todas partes. De hecho, él se hacía muchos viajes por Europa, por ejemplo, la exposición de Londres de 1862. E incluso entablaba relaciones con la nobleza, pues en ese momento Isabel II la trajo a Sevilla invitada para que viera las instalaciones, le dedicó una vajilla y bueno, todo eso pues me inspira a mí para hacer La Dama de la Cartuja también. Nos hablabas de Carlos Pickman. ¿Qué innovaciones trajo a la Cartuja? Selección de minerales, técnicas de cocción, las plantillas, el coloreado. Hablamos de un proceso que es semi-artesanal y muy especializado, como detallas en tu novela. Sí, yo además me interesaba mucho retratarlo en todas sus fases para que la gente fuera consciente, porque a veces escuchamos reproducción en serie, fábrica, y nos imaginamos una fábrica actual y no. Has dicho bien, semi-artesano.
Es cierto que, bueno, pues las vajillas que podemos ver en la actualidad de la Cartuja son productos de estampaciones, pero evidentemente son diseños muy cuidados, con sus grabados en zinc o en cobre, y la verdad es que es un proceso interesantísimo que sí, que se trae Carlos Pigman, que se trae los hornos botella, el sistema de reproducción por calca, la cocción en varias fases y el trabajo pues en serie, ¿no? De que en vez de que cada artesano se dedique a una pieza entera, como se podía hacer en los talleres de Triana, pues cada artesano se dedica a una fase distinta de los mismos productos y se especializa en esa fase. Y entonces eso es lo que vino a traer. También fue muy interesante, pues como él hace una inversión muy grande en restaurar el monasterio de Santa María de las Cuevas, que estaba muy deteriorado por la invasión napoleónica. E incluso está registrado que se hacen muchos viajes por toda España con las guerras carlistas de fondo para surtir de proveedores buenos, con buenos materiales para la fórmula de la barbotina y de la loza cartujana. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanoyentes del podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Y vuelvo a la documentación. ¿Has acudido a algún anticuario para documentar tu libro? Incluso si has entrado en Todo Colección para buscar fuentes, jarrones, piezas, vamos, para echar un vistazo y ver ahí. Bueno, desde luego lo recomiendo porque es un ejercicio maravilloso el que tenéis en vuestra web para ver curiosidades. Pero sí, a mí me encanta ir a los anticuarios y parecerá una tontería, pero es también por visualizar y situarme. El hecho de estar en contacto con objetos antiguos de aquella época, a mí por lo menos me revela mucho de las personas a las que pudo pertenecer, ¿no? Y a visualizar. Se nota mucho cuando algo es, por ejemplo, del siglo XIX, está hecho con un cariño, con un mimo y un detalle especial, y aunque sea tocarlo, sentirlo, es casi como tocar las reflexiones o los sentimientos de aquellas personas. Entonces recomiendo a todo el mundo que vaya a los anticuarios, que eche un vistazo porque es algo precioso de hacer. Desde luego que piezas que han aguantado más de 100 años son destacables. Vaya, los japoneses tienen un concepto que es el Tsukumogami, que son espíritus que viven en los objetos a raíz de los 100 años. Eso parece una cosa muy, muy cuca, pero desde luego es interesante. O sea, que conserven sus herencias de sus abuelas y sus padres, porque yo creo que eso adquiere un valor importante, con el tiempo. Nos estás mencionando a Japón, y los japoneses también tienen un arte de restauración de la porcelana, el kintsugi. Es una técnica centenaria que se basa en la belleza de las piezas rotas con cicatrices bien visibles, como en la vida. Aquí se desportilla un plato y va directamente para el contenedor. De hecho, es un concepto que no lo cito literalmente en la novela como tal, pero está muy presente. El cómo incluso una pieza rota puede mantener su valor o incluso ser mucho más valioso, por ejemplo, pues como los corazones rotos, que se han hecho más fuertes después de una vivencia desagradable, ¿no? Pues esa metáfora está en la novela y los lectores y lectoras que se animen a coger La Dama de la Cartuja van a descubrir por qué. Desde luego, La Dama de la Cartuja, editada por Ediciones B de Random House. Manías de escritores. Inma, si tienes algún rito especial. Antes nos comentabas que coleccionabas objetos de escritura, papelería. ¿Te has rodeado de tu altarcillo de platos de la Cartuja, un juego de café, té? Es más, si en tu casa te imantaba alguna vajilla de esas de las grandes ocasiones que nos comentabas. Sí, bueno, tuve la suerte también de ir a la fábrica actual de la Cartuja, que está a las afueras de Sevilla, en Salteras. Y sí que me traje algunas piezas sueltas de distintas colecciones clásicas, y también ellos tuvieron el detalle de darme objetos de las vajillas que estaban en proceso para que yo viera todas las fases, desde lo que era pues el objeto seco sin hornear, que sigue echando polvillo y es muy suave, a un plato en bizcocho para que notase la sensación rasposa. Y por supuesto que sí, ese ejercicio de inmersión de algún modo, de tocar el objeto y la sensación de haberlo tenido siempre. Sí que he heredado de mi madre, pues de su boda, una aurora blanca, que es una de las colecciones, piezas de consomé,
Y sí que las he tenido. Y luego también manías de escritura, pues aparte de sí, de rodearme un poco de eso, de tomar muchas notas en mis libretitas de colección. Siempre tengo una libreta para cada novela. Y mapas. Para mí es muy importante también buscar en tiendas adecuadas de cartografía antigua, que en Sevilla hay varias muy buenas. Y sí, y tengo mapas y eso para mí es fundamental para visualizar las calles, como eran las otras disposiciones, incluso el mapa de Demetrio de los Ríos de la fábrica antigua, que es finales de 1860, una cosa así. Hay que estar bien situada para poder escribir el ambiente, creo yo. ¿Eres más de escribir párrafos a mano y luego teclearlos o vas directamente a la tecla del ordenador? Más directamente a la tecla del ordenador. Sí que tengo muchos momentos, normalmente cuando estoy, porque una novela tiene varias fases, o por lo menos para mí las tiene. Hay una que es pues la de bosquejo y furia de ideas casi, ¿no? De cuando está, digamos, la página en blanco y hay que escribirlo por completo. Luego está el perfilado, que es cuando ya estás revisando, cuidando la palabra y tal. Pero ese momento caótico de la creación de ideas sí procuro llevar la libreta encima. Lo escribo a mano. Y además creo que sí que lo recuerdo mejor. Eso se lo digo a mis alumnos en la facultad, que los veo muchas veces tomando notas en el portátil, porque ya lo hacen así. Pues yo cuando estudiaba tomaba las notas a mano precisamente porque requieren un esfuerzo más. Además le puedes hacer detalles, dibujos, subrayados. Por alguna razón recuerdo mejor todas las sensaciones que he tenido cuando lo he plasmado en la libreta. Y eso me ayuda luego, cuando me siento en el teclado, a revivir ese fulgor o esa éxtasis creativos que sentí. Lo que quiero realmente transmitir con la escena para mí es muy importante que quede en el resultado final. ¿Y utilizas mapas de ideas, ahí el tablero de corcho plagado de posis y chinchetas? Debería de buscarme uno, desde luego, para ordenar. Mi mesa, desde luego, es un caos de posis. Sí, lo de los posis está muy bien porque, bueno, y cuando sí tienes reflexiones sueltas más allá de la libretita, cuando estás escribiendo y lo mismo estás con una escena liada y se te viene el flash o se te enciende la bombilla para una escena a la que vas encaminado, porque para mí eso también es verdad. Yo me siento a escribir la historia cuando tengo el principio, el final y el motivo de peso para escribir esa novela, lo que quiero compartir con la gente, ¿no? Entonces sé un poco a dónde voy, aunque luego las cosas cambien. Entonces me puede saltar la bombilla. Qué buena este diálogo, esta escena para el final en este momento. Pues ahí está el post salvación y efectivamente luego la mesa se me queda. Entonces sí, podría buscar un corcho e ir poniendo los posts ahí de forma más organizada. Bueno, pero es que esa es solo una de tus facetas, la de escritora, que ya tiene un majao. Pero comentábamos al principio que también eres actriz de doblaje, ilustradora y docente. Vamos, has inventado la semana de 9 días. Bueno, esto es organización también y no sé, evidentemente todo a lo mejor no se puede hacer de golpe. He tenido rachas muy buenas y muy bonitas haciendo doblaje a tope y también pues los profesores de universidad somos un poco así, tenemos un poco de más intensidad en determinadas épocas del año, las que estamos dando clase o vamos a congresos, producimos artículos académicos, ¿no?, para las revistas. Pero bueno, se puede uno organizar y llevar las cosas que quiere y si en ese momento pues uno está más on fire con algo en concreto, pues ya habrá otro momento para lo demás. Sí, yo creo mucho en eso. Además de los papers, ¿no?, los estudios científicos, tu faceta de ilustradora. ¿Y te ha entrado el gusanillo para decorar una vajilla? ¿Qué motivo elegirías? Pues el de la Dama de la Cartuja. Estaremos pendientes de ello. Sería maravilloso ver una colección cartujana con la idea de la Dama de la Cartuja, claro que sí. Ahí lo dejo para quien lo escuche. Sí, pero también está la adaptación al cine de La Dama de la Cartuja y veremos si va en formato serie o en gran pantalla, en película de palomitas. ¿Pensaste en el formato audiovisual mientras escribías la novela? En este caso no. Hay algunas novelas que he hecho antes que probablemente sí, pero también porque el género se prestaba más. No, esta la escribí pensando en hacerlo lo más narrativo posible y por respetar esa libertad tan bonita que creo que tiene la literatura con la gente, que cada uno lo haga suyo, ¿no?
que luego se ve con una adaptación. Esto se lo escuché yo a Antonio Soler, que es paisano mío también de Málaga, ¿no? Gran escritor. Maravilloso, un estilo muy particular, muy guay. Pues se lo escuché decir por referencia al Camino de los Ingleses, ¿no? Que le adaptaron y él me dijo que para él era un producto totalmente distinto y yo también lo pienso así. O sea, yo igual que le doy libertad a los lectores y lectoras que cojan La Dama de la Cartuja para que visualicen esos entornos, sientan lo que quieran sentir e imaginen a mis personajes como quieran y los hagan suyos, porque no va a ser libre cualquier cineasta o productora de ofrecer una propuesta. Que La Dama llegue a la gente al final, de distintas maneras en que todos la puedan disfrutar. Además de La Dama de la Cartuja, ¿qué otros libros nos recomendarías leer para adentrarnos en este singular mundo? Curiosamente podría decir muchos de la época victoriana. A mí me resulta fascinante porque hago ese ejercicio mucho. Creo que para enriquecerme leo tanto libros actuales maravillosos como clásicos, ¿no? Y es increíble la de libros clásicos, y me estoy refiriendo a novelas clásicas como las de Jane Austen, las Bronte, Víctor Hugo, que encuentras hablar de pues las reuniones, ¿no? sociales y la gran importancia que se le da a una vajilla impecable para sorprender a tus invitados como algo exclusivo y para tener un detalle especial con la gente. Entonces, invito a los que no y a las que nos estén escuchando que lean clásicos y verán la de veces que sale una vajilla destacada por el autor o la autora. Sí, hasta Charles Dickens. Influencias literarias, Inma. Autores, autoras que te han servido de ejemplo, los que te han inspirado o las que te hayan inspirado. Como comentabas, además de las Bronte y Jane Austen, que por cierto tuvieron que firmar en muchas ocasiones con seudónimo masculino. Las Bronte con Bell, el apellido Bell. Sin duda ellas, a mí es que me gusta mucho Jane Austen porque más allá de que sí que creo que retrata el amor muy bien, con toda su dulzura y su crudeza, hace un retrato muy bueno social y yo eso era algo que me gustaba hacer. Yo soy muy romántica y esta novela tiene un componente romántico grande, pero sin duda es género histórico y costumbrista y quería hacer un retrato social y una reflexión. Víctor Hugo en Los Miserables me parece que también es que parece mentira que 1100 páginas que creo que tiene y no sobra ni una sola frase y me inspira para redactar muy bien y hay muchas autoras y autores de B ahora mismo, Lucía Chacón, Ana Elena Rivera, Miguel Luis Montañés, Luis Sueco, Santiago Posteguillo, que bueno, son mis grandes referentes para dar lo mejor de mí y ofrecerle a la gente que me lea algo, pues que no solo le guste, sino que le enseñe cosas y le aporte algo en su vida. Fíjate, Inma, también estuvo por aquí Espido Freire en el podcast de Todo Colección, que es una especialista también en las hermanas Bronte y Jane Austen. Seguimos con las influencias, en este caso cinéfilas. ¿Qué películas te hubiera gustado doblar? Yo hubiera querido hacer a Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Porque es que está ahí entre medias, entre princesita y niña bien y villana casi perversa. O sea, me parece maravilloso. Es un personaje que a mí me inspira mucho y que me parece muy grande. Sí, Escarlata O'Hara. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Inma, no queremos abusar de tu tiempo. Llega el momento del minuto de oro, que suele ser un consejo o reflexión para los coleccionistas, pero en tu caso excepcional, unas pautas acerca de la creatividad. Somos todo oídos. Pienso que la creatividad es libertad. Una debe de ser libre en todo momento cuando quiere expresarse a nivel artístico, pues ya sea pintando, componiendo o escribiendo. Y el instinto es una cosa muy natural, muy primitiva si cabe, pero es algo que yo creo que si no lo hemos perdido en toda nuestra evolución, incluso con la tecnología de fondo, es porque debe de ser importante. Entonces, cuando quieran crear algo, déjense llevar, no tengan prejuicios, la mente abierta y que surja lo que tenga que surgir, porque probablemente cuando se hacen las cosas con el corazón,
gustará tanto para ti mismo como para los demás. Un gran consejo. Inmaculada Aguilera, muchísimas gracias por tu tiempo, tu ejemplo. Ha sido todo un privilegio contar contigo en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Muchas gracias. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Llega el momento de las recomendaciones. Episodio 58 con Juan Eslava Galán, que también es escritor, escéptico y coleccionista, muy coleccionista. En el capítulo 63 nos atendió Felipa Mateo Mora, la Feli. Desde Lorca nos contagió su pasión por las porcelanas y cerámicas. Y también creo que te va a sorprender la entrega 190 del podcast del coleccionista con el doctor Fernando María Navarro, coleccionista de escupideras. Sí, escupideras. Objetos de cerámica tan bellos como singulares a pesar de su nombre. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy, un episodio brillante con Inma Aguilera. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Ya sabes que tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a promocionar este podcast. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa, suscríbete al podcast del coleccionista. Siempre te lo repito, es fácil, gratis y libre de impuestos, que en estos tiempos no es poca cosa. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, si quieres colaborar con nosotros, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocolección.net. De esta forma nos ayudas a enriquecer este canal que gracias a personas como tú mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago ETC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de las palabras más brillantes, palabras de porcelana. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.